like you to turn to the book of Acts, chapter 1, verse 8. Bueno, vamos al libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 8. And would somebody please read that verse? Alguien que por favor lo lea. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Very good, gracias. If you would turn to chapter 8, Vamos al capítulo 8. and would somebody read 4 and 5? Alguien que lea 4 y 7. O 4 and 5. 4 and 5. 4 y 5, perdón. 4 y 5. Así que Hechos 8, 4 y 5. pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Gracias. And now if you turn to the book of Romans, chapter 1, Ahora vamos a Romanos 1. verses 15 and 16. Romanos 1, 15 y 16. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Very good. Gracias. Before we continue, I would like you to know that I became aware of the fact that you have an important deadline tonight. Bueno, antes de que continuemos, me di cuenta que ustedes hoy tienen una fecha, pues, límite para entregar los trabajos de las monografías, To submit your monographs para entregar las monografías. and so forth. So I'm going to try to cover as much material as I can, Voy a tratar de cubrir tanto material como pueda, but we will not finish any later than 8 o'clock, pero no vamos a terminar más allá de las 8, so that you have an opportunity to finish up your work and para que tengan tiempo, para que puedan terminar los detalles de su trabajo submit it on time. y lo entreguen a tiempo. Very good. Okay. So, what we're going to take a look at now is really the heart of the missionary work of the early church. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el corazón de la obra misionera de la iglesia primitiva. El corazón de la evangelización o de las misiones de la iglesia primitiva. And when you look at the three passages that I asked you to read, Bueno, cuando miramos a estos 3 pasajes que les pedí que leyeran, you see that what is happening in the apostolic period lo que vemos que lo que está pasando en el período apostólico is the apostles are fulfilling the great commission given to them by Christ. es que los apóstoles están llevando a cabo la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo. And when you look at those passages or verses, Y cuando ustedes miran a esos pasajes o a esos versículos, you can see that the missionary work of the apostles began in Jerusalem, ustedes pueden ver que el trabajo misionero de los apóstoles comenzó en Jerusalén and then based on various factors, including persecution, y luego basados en varios factores, incluyendo la persecución, they moved out from Jerusalem in almost like concentric circles. ellos se movieron saliendo de Jerusalén casi que en círculos concéntricos. So, in obedience to Christ's command, Así que en obediencia al mandamiento de Cristo, Jesus' last words to the apostles las últimas palabras de Jesús a los apóstoles contain two important points. contienen 2 puntos importantes. One is he confirmed to them and gave them assurance that he would be sending the Holy Spirit.
Una, de que Él les confirmó y que tuvieran la seguridad de que Él estaría enviando el Espíritu Santo, who would guide them and empower them to complete the commission that he was going to give them. quien los guiaría y los empoderaría para completar la misión que Él les acababa de dar. Jesus wanted the apostles to know that he was not going to abandon them. Jesús quería que los apóstoles supieran de que Él no los iba a abandonar. The second point of his last address to the apostles El segundo punto de las palabras que da Jesús a los apóstoles was that they were to be witnesses to him, fue de que ellos tendrían que ser testigos de Él, first in en Jerusalem, primer lugar en Jerusalén, second in Judea and Samaria, en segundo lugar en Judea y Samaria, and third to the ends of the earth. y en tercer lugar hasta los confines de la tierra, o hasta el fin de la tierra. When you look at the Great Commission, you see this concentric witness that Christ gives the apostles. Cuando ustedes miran esta primera comisión, ustedes ven este testimonio concéntrico que dieron los apóstoles, miren. So that the second concentric circle then becomes Judah and Samaria. Así que si miran allí, el segundo círculo concéntrico es Judea y Samaria. And then the third concentric is they are to be witness and take the gospel to the ends of the earth. Y el tercer círculo concéntrico es que ellos llevarían su testimonio hasta los confines de la tierra. If you look to one overarching theme of the book of Acts, Si ustedes miran a uno de los temas principales del libro de los Hechos, it's that Acts narrates the obedience of the apostles and the disciples es que Hechos narra la obediencia de los discípulos y de los apóstoles to the command given them as we read in Acts chapter 1 verse 8. para el mandamiento que Dios les dio, como lo leímos en Hechos 1:8. Further, their faithfulness in being obedient to this command Y posteriormente su fidelidad en ser obedientes a este mandamiento. the whole book of Acts emphasizes Todo el libro de los Hechos enfatiza is under the power of the Holy Spirit. que es bajo el poder del Espíritu Santo. The apostles didn't accomplish what they did because of themselves. Los apóstoles no lograron lo que ellos hicieron debido a sí mismos. Do you see, when we began yesterday, we read several passages from the Old Testament, Cuando comenzamos ayer, leímos varios pasajes del Antiguo Testamento and we talked about how obedience comes first by remembering the acts of God in the past. y hablamos en primer lugar que la obediencia viene de recordar los hechos que ocurrieron en el pasado. And you see this now repeated with the apostles. Y nuevamente vemos esto repetido con los apóstoles. The apostles are now going to spend the balance of their lives showing their obedience and faithfulness to the Lord, Ahora los apóstoles van a pasar el resto de sus vidas obedeciendo a esto que el Señor les encomendó. who saved them and gave them new life. El mismo Señor que los salvó y les dio una nueva vida. So we see right on into the New Testament Así que justo al introducirnos al Nuevo Testamento, this principle we talked about yesterday. es el mismo principio del cual hablamos el día de ayer. And so when you look at the structure of the book of Acts, Así que cuando miramos a la estructura del libro de los Hechos, chapters 1 through 7 describe the witness to Jerusalem. los capítulos del 1 al 7 describe el testimonio en Jerusalén. Chapters 8 through 11 describe the witness to Judea and Samaria. Los capítulos 8 al 11 describe el testimonio en Judea y en Samaria. And chapters 12 through 28 Y los capítulos del 12 al 28 describe the witness to the ends of the earth. describe el testimonio a los confines de la tierra. The event that marks the beginning of the apostolic missionary work
El evento que marca el inicio de la obra misionera apostólica is the sermon given by Peter es el sermón que dio Pedro on the day of Pentecost. el día de Pentecostés. Prior to his sermon, we had the outpouring of the Holy Spirit upon the apostles. Previo a ese sermón vemos el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles And all these people that were there in Jerusalem for the Passover y todas estas personas que estaban allí en Jerusalén para la Pascua. heard them speaking Los oyeron a ellos hablando in their own native en tongues. sus propios idiomas nativos. So when Peter is giving his sermon, Así que cuando Pedro está dando su sermón, every person there heard the gospel clearly and precisely. todo el mundo allí escuchó el Evangelio claro y precisamente. And in Peter's sermon, Y en el sermón de Pedro, he basically declares the gospel message él básicamente declara el mensaje del Evangelio, in which he emphasizes en el cual él enfatiza Christ's messiahship el aspecto de Mesías de Cristo and God's saving grace. y la gracia salvadora de Dios. In his sermon, En su sermón, Peter first appealed to the prophets of the Old Testament. Pedro en primer lugar apela a los profetas del Antiguo Testamento. And these prophets had predicted the suffering Messiah. Y estos profetas habían predecido al Mesías sufriente. Then Peter advanced the idea Luego Pedro avanza la idea that Christ was the very Messiah that was being prophesied. de que Cristo era el mismo Mesías que había sido profetizado. And he says that the reason they should believe that Jesus is the Messiah Y él dice que la razón por la cual ellos deben de creer que Jesús es el Mesías is because of the resurrection. es debido a la resurrección. You see how it ties back to what we were talking about earlier. Ustedes ven cómo se está ligado a esto, lo que hablamos hace poco, atrás. As a consequence of his resurrection, Como consecuencia de su resurrección, Jesus is able to bring anyone to salvation Jesús es capaz de traer a cualquiera a la salvación, who will accept him by faith. a cualquiera que lo aceptará por la fe. And Peter's sermon serves as the prototype Y el sermón de Pedro sirve como el prototipo of all the rest of the sermons that you see in the book of Acts. de todo el resto de los sermones que ustedes verán en el libro de los Hechos. And way back when, I gave you an assignment that you were to list all of the sermons that are in the book of Y Acts. recuerden la tarea que les dejé en junio de que ustedes iban a hacer una lista de todos los sermones que aparecían en el libro de los Hechos. And one of the reasons I did so is I wanted you to see this consistency of how the gospel was preached. Y la razón por la cual les di esto es para que ustedes vieran la consistencia que hay en cómo los sermones en el libro de los Hechos fueron predicados, que vieran la consistencia que hay entre ellos. If you turn to the 17th chapter of Acts, Si ustedes van al capítulo 17 de los Hechos, in verses 2 and 3, en los versículos 2 y 3, what we have is a sermon given by Paul later, lo que tenemos allí es un sermón dado por Pablo más adelante. and I'd like you to see how Paul's sermon is almost a replication of Peter's. Y lo que quiero que vean es cómo el sermón de Pablo es una réplica del sermón de Pedro. Would someone be kind enough to read those verses? Alguien que lea por favor el capítulo 17 de los Hechos, versículo 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Very good, gracias. Do you see how the major points that Paul emphasizes are consistent with the points that were emphasized by Peter? Ustedes pueden ver que los puntos principales que enfatiza Pablo son consistentes con los puntos principales que enfatiza Pedro en su sermón. Before I go further, I want to mention something that I forgot to tell you at the very beginning. Antes de continuar, quiero mencionar algo que olvidé decirles desde el principio. Is I spoke with Felix this morning,
Esta mañana hablé con Félix. and he told me that he would be emailing to each of you Él me dijo que les estaría mandando al correo electrónico various charts and documents that I prepared for you that apply to different topics that we're discussing. varias cartas y tienen ahí varios documentos que están relacionados con el contenido del curso que estamos dando. Now, some of those, as I mentioned yesterday, for instance, the chronology of the apostolic age, Uno de ellos, como les mencioné ayer, es una cronología de la era apostólica are really there as a resource for you. y están allí como recurso para ustedes. But some of them are, say, a chart that I will want you to pull up on your computer so that we can discuss it together. Pero algunos de ellos son unos cuadros. Me gustaría que para el momento de clase los tengan allí en sus computadores para que los discutamos. O sea que cuando él diga, entonces lo buscamos, ¿cierto? Y lo tenemos ahí listo. Él más adelante dice cuál. Pero yo creo que ya Félix se los mandó. Ya todos los tiene, entonces bueno. Right? Everybody has them. Okay, so would we have now Peter's sermon? Bueno, ahora tenemos el sermón de Pedro. And from that point forward, you see the evangelism of Jerusalem. Y desde ese punto en adelante tenemos el evangelismo en Jerusalén. And from the period of AD 30 to 44, Y del periodo del año 30 al 44 después de Cristo, the church in Jerusalem really occupies the central position in Christianity. la iglesia de Jerusalén realmente ocupó el punto principal, el foco principal de la iglesia. In fact, it became like the mother church of Christianity. De hecho, llegó a ser la iglesia madre del cristianismo. And it grew inwardly and outwardly Y creció internamente y externamente, under the personal direction of Peter. bajo la dirección personal de Pedro. The growth that was experienced in Jerusalem El crecimiento que fue o que se experimentó en Jerusalén resulted primarily from two factors: resultó primordialmente de dos factores: the preaching of the gospel la predicación del evangelio and the witnessing of the apostles and the disciples. y el testimonio de los apóstoles y de los discípulos. In terms of this growth, Y en términos de este crecimiento, in the very beginning, there were a large number of converts that were Hellenistic Jews, en el mismo principio hubo una gran cantidad de convertidos que eran judíos helenistas, judíos helenistas. and it was the Hellenistic Jews that made up most of the Jewish Christians. Y eran los judíos helenistas los que hacían o los que formaban el cuerpo más grande de los cristianos judíos allí en Jerusalén. We were told later that there was then a great company of the priests. Más adelante miraremos que había allí una gran compañía de sacerdotes. And then we're told there was a substantial number of proselytes. Y también vemos que había una gran cantidad de prosélitos. If you recall, the growth of the church was so substantial at that time Si ustedes recuerdan, el crecimiento de la iglesia fue tan grande en ese tiempo that the early church had to appoint 7 deacons que la iglesia primitiva tuvo que designar 7 diáconos. because the apostles simply needed the time to preach the word and study. Porque simplemente los apóstoles necesitaban tiempo para predicar la palabra y estudiarla. And it's at this point that we begin the first persecution of the church. Y es en este punto donde comienza la primera persecución de la iglesia. The reason why evangelism moved from Jerusalem to Judea and Samaria La razón por la cual el evangelio se movió, o la predicación se movió de Jerusalén a Judea o a Samaria, was the persecution that began during this time. fue la persecución que comenzó durante este tiempo. At first, Christianity was well received by the Jewish community in Jerusalem, Al principio el cristianismo fue bien recibido por la comunidad judía de Jerusalén, but before very long they began to suffer the same fate that their founder, Christ, suffered
in Jerusalem. Pero no pasó mucho tiempo cuando ellos comenzaban a sufrir por culpa de la fe los mismos sufrimientos que su fundador, nuestro Señor Jesucristo, sufrió. And it's kind of an interesting thing that the Lord's death and his resurrection resulted in the establishment of the church. Bueno, es algo interesante de que la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección, y su resurrección resultó en el establecimiento de la iglesia. But it was the persecution of the apostles and disciples that would transform the church Pero fue la persecución de los discípulos y de los apóstoles la que transformó a la iglesia as a means to expand the faith. como un medio para la expansión de la fe. And so what we have here is the first instance of this kind of paradoxical relationship between persecution and Christian evangelism. Y lo que tenemos aquí es esta relación paradójica entre el evangelismo y la persecución. The persecution came first from the religious leaders of Jerusalem, La persecución llegó primero de los religiosos de Jerusalén. embodied in the Sanhedrin, Y esta persecución estaba incorporada en el Sanedrín. and you recall the times when John and Peter were arrested and jailed. Y recordamos el tiempo en que Juan y Pedro fueron arrestados y encarcelados. But the key event that triggered the period of persecution that led to the expansion of the church Pero el evento clave de la persecución que guió a la expansión de la fe was the death of Stephen, who fue la muerte de Esteban, was the very first martyr of Christianity. quien fue el primer mártir del cristianismo. And it was Stephen's death that triggered the widespread persecution of the church in Jerusalem. Y fue la muerte de Esteban la que disparó esta ola grande de persecución de la iglesia en Jerusalén. One historian is of the strong opinion Un historiador es de la fuerte opinión that Stephen's courage and his forgiving spirit during the time of his stoning to death que el espíritu de Esteban, su espíritu perdonador y su valor allí en el momento en que lo estaban apedreando, was what the Lord used to prepare Saul's heart fue lo que Dios usó para preparar el corazón de Saúl for his conversion on the road to Damascus. para su conversión luego en el camino de Damasco. And the verse that is often referred to confirm that Y el verso o el versículo que se usa a menudo para confirmar eso is Acts 9:5, es Hechos 9:5, which in the New King James la cual dice en la Biblia, en la versión de King James, reads, "It is hard for you to kick against the goads." donde se le dice a Pablo, es duro dar coces contra el aguijón. Do you know what that expression means? Are you familiar with that? ¿Saben lo que significa esta expresión? ¿Están familiarizados con el significado de esta expresión? ¿Es duro dar coces contra el aguijón? Very good. Es to kick the horse for him to walk. Es pinchar al caballo con espuelas para que anden. Pero en este caso es darle a la espuela, en lugar de darle al caballo, sino darle patadas a la espuela, no al caballo. Now, the persecution that followed the death of Stephen Ahora, la persecución que sigue a la muerte de Esteban was severe, fue severa. and you can see that in Paul's request for letters from the Sanhedrin, Y ustedes pueden ver de peticiones de Pablo de cartas del Sanedrín, that would allow him to go to Damascus and bring back men, women, and children to be jailed for their faith. que le darían a él la potestad de ir por Damasco e ir y buscar cristianos para encarcelarlos. But God had a very specific purpose for this persecution.
Pero Dios tenía un propósito específico para esta persecución. Because it was this persecution that scattered the church and purified the faith at that time. Porque fue esta persecución la que esparció la iglesia y la purificó en ese entonces. It was the impetus for them to take the gospel message to other parts of the world. Así que fue el inicio de ellos empezar a llevar el evangelio a todas estas partes del mundo. And at that point, we then begin the evangelistic work of the apostles in Judea and Samaria. Y en ese punto entonces comienza el evangelismo en Samaria y en Judea. It's at this point where you see the beginning of the emancipation of the church Y es aquí donde ustedes ven en este punto el comienzo de la emancipación de la iglesia and the Christian faith y de la fe cristiana. from the temple worship of Judaism. Desde la oración al templo del judaísmo, When the church moves out of Jerusalem, cuando la iglesia se mueve y sale de Jerusalén, it begins to assert its independence. comienza a afirmar entonces su independencia. There are 4 key events in the book of Acts that describe for us the success of the evangelistic efforts, missionary efforts in Judea and Samaria. Hay 4 eventos que describen el éxito de estos esfuerzos misioneros en Judea y Samaria. And I'm not going to spend a lot of time going over the details of those with you. Bueno, no voy a pasar mucho tiempo hablando de todos esos detalles con ustedes. I'm sure you're familiar with each one of these, Yo sé que ustedes están familiarizados con cada uno de estos detalles, but I want to bring them to your attention so you see how they relate to this missionary activity of the early church pero quiero traerlos a su atención para que vean ustedes cómo se relaciona con la actividad misionera de la iglesia in carrying out the Great Commission. al llevar a cabo la gran comisión. The first is Philip's visit to Samaria. La primera es la visita de Felipe a Samaria. And Philip goes to the Samaritans, who were the bitter enemies of the Jews. Y Felipe va a los samaritanos, quienes eran estos enemigos amargos de los judíos. And Philip begins preaching the gospel boldly and confidently. Y Felipe comienza allí a predicar el evangelio con valentía y con confianza. And the acceptance of the gospel among the Samaritans is so great Y la aceptación del evangelio de los samaritanos es tan grande Philip contacts the folks in Jerusalem and asks that Peter and John would come to Samaria and help him. es que entonces Felipe se contacta con alguien de Jerusalén y pide que Peter y John, ¿ya? Que Pedro y Juan vayan allá a Samaria para que vean lo que está ocurriendo. So Peter and John come, Así and que vienen Pedro y Juan, the acceptance continues. sigue la aceptación del evangelio. And I think, if I'm not getting the name mixed up as I do sometimes, it was then that Peter had the confrontation with Simon Magnus. Y no estoy muy seguro, no tengo bien aquí en mi mente, pero creo que allí fue donde ocurrió la confrontación entre Pedro y Simón el mago. The second event then was, at that point, Philip is called by the Holy Spirit to go to meet the Ethiopian eunuch. Y el otro evento es que Dios, el Espíritu Santo, llama a Felipe para que hable con el eunuco etíope. And this eunuch was a high official in the Ethiopian government. Y este eunuco era un alto oficial del gobierno etíope. He was a proselyte. Era un prosélito. Because of Philip's instruction and so forth, the eunuch is baptized. Y debido pues a la instrucción de Felipe y etcétera, el eunuco se bautiza. The Holy Spirit removes Philip, El Espíritu Santo toma a Felipe and the eunuch goes home to Ethiopia. y el eunuco sigue hacia Etiopía, su casa. Now, what do you think occurred in Ethiopia when the eunuch got there? ¿Qué piensan ustedes que ocurrió en Etiopía cuando el eunuco llegó allá? He preached. Very good. He preached. Él- He preached the Muy gospel. bien, predicó el evangelio. So that the eunuch becomes an extension of the apostolic evangelism. Así que el eunuco se convirtió
en una extensión del evangelismo apostólico. And Ethiopia is located in northern Africa, Y Etiopía está localizado en el norte de África. and northern Africa became one of the heartlands of the Christian church. Y el norte de África llegó a ser una de las tierras principales de la iglesia cristiana. It's in North Africa where we have Augustine of Hippo, En el norte de África es donde tenemos a Agustín de Hipona, and we have Cyprian, the bishop of Carthage. tenemos a Cipriano, el obispo de Cartago. Now, the third event Ahora, el tercer evento was when Peter was called to the home of Cornelius to preach the gospel to Cornelius the proselyte and his family. fue cuando Pedro fue llamado para predicar el evangelio a Cornelio, que había sido un prosélito. And Peter was amazed that they received the gospel and the outpouring of the Holy Spirit as Gentiles, Y Pedro estaba sorprendido de que ellos habían querido en el evangelio y de que el Espíritu Santo hubiera venido sobre ellos. exactly the same Como way. gentiles, exactamente de la misma manera, Exactly the same way that he and the other apostles had received it. exactamente de la misma manera en que él y los otros apóstoles lo habían recibido. It was from that point on that Peter was willing to have the Gentiles hear. Y es desde ese punto en adelante cuando Pedro entonces quiere que los gentiles escuchen el evangelio, To hear the word of grace. que escuchen la palabra de la gracia. And he recognized that all Y él reconoció que todos can have salvation in Christ. podían tener entonces salvación en Cristo. And Peter's acceptance of that principle Y la aceptación de Pedro de ese principio will have increasing importance to the church tendría entonces una importancia incrementada para la iglesia and will become a critical element in the Council of Jerusalem in the year 50. y llegaría a ser un elemento crítico en el Concilio de Jerusalén en el año 50. The fourth event El cuarto evento was the establishment of the Christian church, Gentile Christian church in the city of Antioch. fue el establecimiento de la iglesia cristiana gentil en la ciudad de Antioquía. From 44 to 68, Desde el año 44 hasta el 68. the center of Christianity shifted from Jerusalem to Antioch. El centro del cristianismo se movió desde Jerusalén hasta Antioquía. Shifted from a Christian church dominated by Jewish Christians Cambió de una iglesia dominada por cristianos judíos to a church dominated by Gentiles. a una iglesia dominada por gentiles. And it's in Antioch where we have the origination of the name Christian. Y es en Antioquía donde a los cristianos se llama, a los seguidores de Cristo por primera vez se les llama cristianos. And it's at Antioch where the apostle to the Gentiles Y es allí donde, en Antioquía, donde el apóstol a los gentiles begins his public ministry comienza su ministerio público and begins the three missionary journeys that will take y comienza estos tres viajes misioneros the faith from Judea and Samaria to the ends of the earth. que lleva la fe desde Judea y Samaria hasta los confines de la tierra.